Bueno, pues hoy vamos a hacer la presentación para contaros un poquito pues características, un poco lo que hay en la literatura y en el ámbito un poco más técnico, más científico, acerca de la alta sensibilidad emocional. He puesto el título Sensibilidad del procesamiento sensorial porque en realidad ese es el nombre técnico. Bueno, no viene de la nada, ¿no? Hay varios aspectos que ya en el ámbito de la psicología se venía hablando de ellos. Quizá de los primeros que habló de ellos fue Carl Jung, que sabéis que es un psicoanalista. Carl Jung, que sin duda era una persona con alta sensibilidad emocional, si lees cositas de él te das cuenta, él hablaba de la sensibilidad innata, ¿no? No lo describía como un problema ni como una patología, sino que era una forma de funcionamiento. Más adelante, Plages pues también hablaba de las personas que son como más susceptibles emocionalmente, que son más permeables al entorno. Es como que tienen el umbral del filtro más desdibujado y todo les impacta más, ¿no? Quizá para él tenía una connotación un poquito más negativa en ese sentido. También, bueno, pronunciar, la verdad es que no se pronuncia muy bien, pero Albert Mehrabian, ¿no? Que, bueno, él hizo una descripción muy interesante en su momento, porque claro, luego hay muchas cosas que ya se han metido en el ámbito social, ¿no? Y ya se ha hecho mucha divulgación de ello y lo tenemos introducido como que es algo que es lo que es, ¿no? De siempre, igual que cuando hablamos del inconsciente o de cosas que parece que han estado ahí siempre. Pero hay muchas cosas introducidas que vienen de algún lugar, entonces bueno, pues este científico identificó y describió muy bien la importancia que tiene la comunicación interpersonal, todo lo no verbal, ¿no? Todo lo no verbal, que además tiene un aspecto muy interesante que conecta con lo automático, con lo que no pasa por la conciencia, ¿no? Con lo que el cuerpo expresa de una manera rápida y que es fundamental tanto el que lo capta como el que lo expresa para que se vea ahí, ¿no? Una buena interacción. Y esto conecta bastante con las dificultades y ventajas que vamos a ver en las personas que tienen este perfil. También Dabrowski hablaba de la teoría de la excitabilidad. Bueno, por resumirlo mucho, porque bueno, es una teoría compleja, no es tan sencilla, pero él dice que es necesario un nivel de excitabilidad, de activación, para afrontar los retos de la vida, ¿no? Bueno, lo describe de una manera mucho más compleja, describiendo un poquito los ítems, ¿no? Del desarrollo evolutivo, y él se refiere, cuando hablaba, él tiene unas escalas también, que de hecho algunas también lo pasamos nosotros, del nivel de excitabilidad en los reflejos, en las reacciones de los niños, se refiere a la intensidad de las reacciones emocionales y psicológicas de la persona. No lo ve como algo negativo, sino que al contrario, es necesario para aprender, es necesario para madurar y es necesario para aprender la vida. Es como un motor, ¿no? Es lo que nos da la energía, la potencialidad del afrontamiento. Cuando hablamos de una excitabilidad positiva, él mismo describe que se expresa en forma de sensibilidad emocional, de imaginación creativa y de intensidad en la experiencia, ¿no? Que como veis conecta, todo esto es un caldo de cultivo que lleva a que luego se sigue progresando un poco en la descripción y el abordaje de este rasgo. De esta manera, el matrimonio Aarón, porque bueno, en concreto Elaine Aarón, ella, que es una persona con alta sensibilidad, es psicólogo, pues entró un poco en reflexionar, en profundizar de dónde venían las dificultades que ella tenía, ¿no? Si conectaban con aquello, porque es verdad que Jung, la alta sensibilidad emocional, la conectó bastante con la introversión, ¿no? Él decía que las personas con sensibilidad eran personas pausadas, que hacen una reflexión de la información previo a actuar, ¿no? Y lo conectaba con la introversión. Y ella no acaba de sentirse reflejada, entendida, entonces con la ayuda de su marido, que en aquel momento su marido pues era un hombre bueno, pues con bastante trayectoria académica y de investigación, pusieron en marcha una serie de estudios con distintas muestras amplias, en la que identificaron la alta sensibilidad, en concreto Sensory Processing Sensitivity, ¿no? El sensibilidad de procesamiento sensorial, que lo definían como un rasgo del temperamento o de la personalidad de tipo de origen genético. Lo separaron en los estudios que ellos hicieron amplios, bueno, el artículo es muy largo, está
construyen además en ese mismo tándem de estudios, construyen una escala para medir este rasgo que ellos definen. Identifican que está presente entre un 15 y un 20% de la población. Es verdad que esto ha ido evolucionando, ahora hay estudios más recientes que incluso señalan dentro de un continuo, porque ellos lo definían como un rasgo, como una dimensión, no apuntaban tanto a la continuidad y preveían un 15-20%, ya digo, que ahora incluso un 30% describen y construyen la Highly Sensitive Scale, que en el fondo la seguimos usando. Lo diferencia porque, es diferente a la introversión. Lo que ellos quieren decir que hay un 30% de la gente con alta sensibilidad que en realidad son extrovertidos, incluso son buscadores de sensaciones fuertes, ¿no? O sea, que este patrón de persona cautelosa, introvertida, que primero filtra, ve todas las variables, todos los datos y que luego actúa, bueno, pues en lo conductual, al menos, otra cosa es cómo se procesa la información, pero en lo conductual había gente rápida, extrovertida y buscadora de sensaciones. Como también se apoyan en estudios de animales, antropología, encuentran que este rasgo, este funcionamiento tiene un sentido evolutivo. Digamos que a lo largo de la evolución de la humanidad y también de las especies animales, porque también se describe la alta sensibilidad en los animales, son personas que consiguen una integración mayor y compleja de información ambiental y social que favorece mucho el bienestar, la solidaridad y la cooperación, y eso es un aliciente que garantiza la supervivencia, ¿no? Igual que el rasgo de psicopatía también es evolutivamente un rasgo necesario, incluso complementario con este rasgo. Como os decía, también hay estudios de animales, de los más señalados es este estudio que os señalo ahí. Se observan también en los patrones conductuales cómo hay animales que efectivamente tienen una respuesta más compleja, con más información, más solidaria con la camada de protección de la camada, del entorno, de los iguales y también en la interacción con los seres humanos, ¿no? En el año 96-97 ellos hacen esta aportación, pero claro, evidentemente luego la ciencia continúa, hay otros estudios y en concreto empieza a haber estudios en el que evalúan esta escala y este rasgo que propone Elaine Aron. Entonces, por ejemplo, Smolewska en el año 2006 señala, oye, esto que estáis midiendo no es exactamente solo un rasgo unidimensional, estáis midiendo más cosas, ¿no? Estáis midiendo la sensibilidad estética. De hecho, si leéis la escala, hay muchos ítems, ¿no? De sensibilidad estética, de filtro, ¿no? de sensibilidad al estímulo, ¿no? De cuándo reaccionas a un estímulo. Total, que ellos describen que hay otros componentes, que no puede hablar de un único rasgo. Y luego hay otro estudio posterior de Evans y Rothbard donde dice, bueno, nosotros no vemos tantos componentes, pero sí vemos dos componentes diferenciados, ¿no? Bueno, todo esto, y otros estudios seguro que hay, pero estos son como los más destacados, pues llevan de nuevo a otra reflexión, otros estudios de investigación, por parte de Elaine Aron y del equipo ya que se va formando interesado en este tema, y en el 2012 ya pasan de definir un rasgo a definir un constructo, ¿no? Un constructo es una serie de características que se dan siempre juntas, ¿no? Y que definen un funcionamiento. Entonces, ellos a partir de aquí definen el constructo de la alta sensibilidad con 4 pilares, que es lo que hoy en día describimos, ¿no? Por un lado, la profundidad en el procesamiento de la información, hacen un procesamiento complejo y profundo de la información, una respuesta, una reactividad, una intensidad emocional y una empatía muy intensa, muy exagerada, diferente de la media. Esa capacidad de captar sutilezas, incluso de manera rápida, continua e incluso sin que pase por la parte consciente. Y luego la tendencia a la sobreestimulación, ¿no? A sentirse sobreactivados, sobreestimulados, quizá por un exceso de captación sensorial. Entonces es gente que le impacta mucho el sonido, las luces, el tacto, ¿no? Y le lleva una sobreactivación vegetativa que a veces no la pueden tolerar, ¿no? Y les cuesta gestionarlo.
A veces no, esto no pasa por la conciencia, o sea, que esto lo describimos, no es que ellos digan, no, es que mira, la luz me sobreactiva, tal, tal, sino, ¿le importa, por favor? Es que no, ¿le importa apagar la luz? O no, claro, evidentemente eso les hace más vulnerables pues, a tener, por ejemplo, migraña, ¿no? O otro tipo de patologías. La sensibilidad sensorial nunca es una patología, es una forma de funcionamiento, es una cualidad, que en realidad bien gestionada es una cualidad interesante, y es diferente del trastorno del procesamiento sensorial. En el trastorno del procesamiento sensorial hay dificultades significativas en cómo la persona procesa y responde a los estímulos, y ahí hay patología, ¿no?, que puede interferir en su funcionamiento y en su bienestar. Vale. Digamos que la diferencia no está en el órgano sensorial. No es que las personas con alta sensibilidad tienen mejor oído, ven mejor y notan más cualquier cosa y tienen mejor sabor, sino es la interpretación que de toda esa información que su sistema nervioso con los órganos periféricos que tengamos capta, es esa capacidad para captar toda esa información, integrarla de una manera compleja, rápida, asociativa, ¿no?, que conecta mucho, como veis, con el pensamiento, el funcionamiento sistémico intuitivo. Bueno, claro, luego si uno además tiene un oído que capta el más mínimo sonido, pues tienes oído absoluto y serás un músico excelente, ¿no? O si tienes una capacidad gustativa tremenda, a veces se da con varios aspectos y a veces no, pero eso no quita, a lo mejor no tienes ese talento porque tu órgano sensorial no te acompaña, pero no quita este rasgo de funcionamiento. Digamos que es continuo, bueno, pongo los 5 sentidos, pero también el sentido de la interocepción, ¿no? La verdad es que desde que en los últimos años está habiendo un cambio, ¿no?, de paradigma en la neurociencia. Sabéis que la década de los 90 fue la década del cerebro, todo estaba centrado en el cerebro por el desarrollo de la neuroimagen, ¿no? Eso sin duda dio muchísima información, mucho juego, pero en los últimos años estamos asistiendo a un cambio de paradigma en el que de nuevo se vuelve a poner el foco y la atención en el cuerpo, ¿no?, en cómo el cuerpo expresa, por supuesto, en un todo holístico, interconectado. De esta manera también se está poniendo mucho foco en el sentido de la interocepción, ¿no?, incluso nombrándolo como un sentido más, tanto la interocepción como la propiocepción, además de los 5 sentidos clásicos. De manera, la gente con alta sensibilidad también está interferido por estas informaciones, ¿no?, que vienen del cuerpo, de la postura, ¿no?, a la par que todo esto. Bueno, a veces viven un poco desconectados del cuerpo, porque evidentemente, pues según la personalidad de cada uno, la crianza, la experiencia, esa información la interpretas en un modo u otro. Entonces, a veces estás muy bien conectado con tu cuerpo porque has tenido ese training, vamos a decir, y a veces no, y no haces una interpretación correcta. Tu cerebro de toda esa información no encuentra la clave, ¿no?, y ahí empieza a haber una disfunción. Entonces, bueno, esto tiene evidentemente mucha complejidad, pero lo que sí que es un patrón común es esta sobreactivación o sobreinformación, ¿no?, que es necesario gestionar. Esta es la parte como en el fondo más fácil de trabajar y de identificar, incluso a nivel de la ciencia. Luego la parte que tiene que ver con la emocionalidad y con la empatía es un poquito más compleja, ¿no?, y todavía queda mucho camino por recorrer y por investigar. Bueno, pues sabéis que ya como Risolati describió las neuronas espejo, desde ahí se ha venido trabajando mucho sobre esto. La verdad es que lo describió en el funcionamiento motor, pero luego se ha visto que también en el funcionamiento emocional, ¿no? De hecho, hay un vídeo que creo que era un anuncio de Coca-Cola, que entraba un señor al metro y se empezaba a reír en el metro, y la verdad es que ves el anuncio y te acabas riendo tú también. O sea, es que el contagio no lo puedes evitar, ¿no? Y a todos os habrá pasado alguna vez que en la interacción hay una especie de contagio que para calmarte te tienes que ir, separar y esperar a que se te pase, porque si no es reverberante, ¿no? Y hay una especie de, de sincronización
corporal, mental, esto sí que está bastante estudiado, incluso con técnicas de neuroimagen, ¿no? Con el otro, ¿no? Que tiene un efecto directo, igual que también puede tener una regulación directa, ¿no? De manera que si estás al lado de una persona que te calma, ¿no? Pues tú tiendes a sentirte calmado y al contrario es un efecto directo en tu cuerpo. Luego ya tu cerebro interpreta, me pasa esto, no me pasa, pero es un efecto directo en tu cuerpo. Incluso hay algún estudio de investigación curioso que cuenta bueno, describe, ¿no? A veces ese desajuste que hay entre lo intelectual y lo corporal, ¿no? Bueno, no lo he traído, pero básicamente tenía que ver con que imaginaros que estáis escuchando a una persona reputada, que vuestra parte intelectual la tiene muy validada, muy valorada, ¿no? Entonces estáis muy atentos y muy ávidos, ¿no? De captar esa información. Pero quizá vuestra parte emocional inconsciente está captando algo que no le está encajando. Igual está sintiendo que no está siendo honesto, que no está siendo sincero. A veces ni siquiera pasa por la conciencia, pero lo que sí ha visto es que de repente el corazón, ¿no? Hay un parámetro que es lo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cuando hay un desajuste y no te estás sintiendo bien conectado con el interlocutor, ya no están acoplados los corazones, ya no van con la misma sincronicidad, sino que incluso el tuyo, cuando encuentra un desajuste, empieza a tener un latido cardíaco rígido, pierde la variabilidad cardíaca. Aunque tu cabeza esté diciendo otra cosa, y a lo mejor si te preguntan, no lo has pasado por la conciencia, ¿no? O sea, hasta ese extremo puede llegar el desacople. Entonces, una cosa muy importante que también aporta, ¿no? Ya como persona a ti es, no es que las neuronas de espejo te permiten entender lo que hace el otro, es que lo sientes, ¿no? Y de hecho, también ha habido estudios de neuroimagen en los que, por ejemplo, se ha visto a alguien que tiene experiencia, pongamos en el ballet clásico, cuando está viendo un espectáculo de ballet clásico se le activan exactamente las mismas neuronas que el bailarín está activando para ejecutar los movimientos, ¿no? O sea, no se piensa, sino que se siente porque sientes exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, por aquí también hay estudios que aportan que quizá, aunque esto está en debate, en estudio y tampoco hay una evidencia muy grande, que quizá tienen más neuronas espejo en determinadas áreas y que por eso toda la parte emocional, ¿no? También funciona de otro modo. Bueno, esto tiene que ver con lo que os comentaba, un poco del cambio de paradigma. Y bueno, también en este sentido han ido saliendo distintas teorías que, como todo, siempre son discutidas, controvertidas y hay opiniones, pero bueno, son interesantes. Se ha hablado en los últimos años de la teoría polivagal de Porges, no sé si habéis oído hablar de ella, en el que él define un poquito más la complejidad de la parte vagal del sistema nervioso vegetativo, ¿no? Entonces, él introduce diferenciar una parte del vago dorsal, que es el que se activa y actúa en la parálisis cuando estamos en un mecanismo defensivo de protección, porque la amenaza es muy inminente y no hay capacidad de luchar y de huir, ¿no? Y es un sistema más antiguo, más reptiliano, pero luego hay una rama ventral mucho más evolucionada y que tiene que ver con la conectividad y la conexión social. Digamos que en la conexión social necesitamos tener un ajuste entre la activación, ¿no? Que nos permite tocar al otro, interactuar con el otro, pero a la par sentirnos confiados, no estamos en lucha, no estamos en huida, ¿no? Y esto es una interacción compleja entre el simpático, parasimpático, ¿no? Bueno, un poco esto, evidentemente todo esto que os cuento le pasa a todos los seres humanos, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la gente con el rasgo de alta sensibilidad tienen un sistema nervioso vegetativo extremadamente reactivo, ¿no? Extremadamente. Para bien tiene los dos aspectos, ¿no? Las luces y las sombras. De manera que cuando en el medio ambiente, tanto fuera del cuerpo como dentro del cuerpo, hay una situación de lo que sea, de peligro o una información que es interesante que llegue a nosotros a través de nuestra neurocepción, de nuestro sistema nervioso vegetativo, pues pasan todas estas cosas y nuestro organismo se pone en un estado de activación. El estado de activación de seguridad, que tiene que ver con la rama ventral del nervio vago que os comentaba, pues
tiene que ver con esa sensación que todos tenemos cuando estamos en nuestro lugar seguro, ¿no? Hemos llegado a casa, nos hemos cambiado y nuestro organismo dice, vale, estás seguro, puedes dedicarte a lo que tú quieras porque estás en seguridad. Cuando estamos en desafío, ahí pone peligro, pero yo diría desafío, no siempre es peligro, para vivir estamos en desafío y tenemos que tener una activación suficiente del sistema nervioso simpático, que por supuesto es el mismo que se activa en situaciones de peligro y de huida, y hay una gradación, ¿no? Puede ser un desafío pequeñito o puede ser una activación casi rozando el pánico, ¿no? Eso es una ventana, como veis. Por ejemplo, una activación casi rozando el pánico, pues no sé vosotros, pero yo el día que me presenté al examen MIR creo que estaba en el nivel de activación rozando el pánico. Menos mal que en la academia me habían entrenado y ya esa línea fina que cruzas y ya estás en amenaza vital, desbordamiento emocional, pues me enseñaron cómo gestionarlo, porque si no, no hubiera aprobado el examen MIR. O un actor previo a salir a escena, o un deportista de alto rendimiento previo al desafío. Esa activación es necesaria, pero tiene que haber una ventana y un buen entrenamiento para no entrar en el desbordamiento. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos en amenaza vital, en línea roja, nuestro nivel de activación es tan extremo, ahí no somos eficientes. Eso lo único que es darnos la información de para, peligro, ¿no? O actúa el cuerpo por nosotros, nos paraliza. Entonces entramos en colapso, en disociación, nos inmovilizamos, ¿no? Claro, ¿qué le pasa a la gente de alta sensibilidad? Que esta ventanita es mucho más estrecha. Entonces, ¡boom!, cualquier input, incluso aunque sea positivo, les produce tal nivel de activación tan rápido, tienen un sistema nervioso vegetativo tan reactivo que a veces pasan fácil al desbordamiento y si no lo identifican se ven perdidos, no lo saben gestionar. También es verdad que todo esto nadie nos lo explica, ¿no? De manera que, como sabéis, ¿no? Pues estos psicólogos Dobson y Jeffries hablaban de la curva, ¿no? Del funcionamiento óptimo, de manera que hay una ventana de desafío, de activación que es óptima, por debajo de la cual no funcionamos, por encima entramos en colapso, en inhibición. Y esta ventanita es mucho más estrechita en la gente con alta sensibilidad. Bueno, por otro lado, luego, por supuesto, ha ido habiendo distintos estudios. Uno de estos es este estudio científico en el que, usando tareas visuales, porque claro, él decía, bueno, hay mucho publicado sobre el rasgo, tal, pero todos son escalas, hipótesis, pero comprobemos con la conducta, ¿no? Hagamos estudios a ver qué es lo que pasa de verdad. Entonces, con tareas visuales, es lo que identificó que efectivamente la gente con alta sensibilidad tenía un rendimiento visual mucho mejor, pero a costa de un estrés y de una sobreactivación que, bueno, para una tarea a lo mejor no muy exigente, vale, lo podían identificar, sí, pero que lo he pasado fatal, ¿no? Pero claro, la vida cotidiana no es una tarea a lo mejor reglada, ¿no? Sino que acometen los desafíos, a veces con muy buen rendimiento, sobre todo si va unido a una alta capacidad, pero con una carga, ¿no?, de estrés y de sobreactivación vegetativa que les acaba a veces bloqueando o a veces pasando factura a la salud. El interés por este rasgo, lógicamente, fue creciendo y luego ha habido otros autores que también han aportado, en concreto Ellis y Boyce, hablan de la sensibilidad biológica al contexto y al entorno. Bueno, la verdad que ellos también tienen estudios muy interesantes y ya empiezan a aportar, porque todos, si os fijáis, la escala de Lane-Aron es muy de la sobreestimulación, de tal, pero ellos aportan otro aspecto muy interesante que es la ventaja que tiene esta cualidad, ¿no? Ellos trabajan sobre todo con niños y con jóvenes y se dan cuenta que cuando estos niños tienen una infancia bien construida, con buenos referentes, con buena nutrición, su desarrollo, su maduración, su regulación es mucho mejor que la media. O sea que son un poco los dos aspectos. Bueno, Thomas Boyce se interesó por este rasgo en principio porque su hermana, que era una persona con muchísimas cualidades, sin embargo acabó como bastante enferma emocionalmente. Y bueno, él cuenta que tuvieron una infancia dura, traumática, pero que a él le sorprendió que es que a él no le afectó de la misma manera, ¿no? Entonces se empezó a interesar un poco por este perfil desde su propia vivencia. De él viene la metáfora de los niños orquídea o de los niños dientes de león.
Es curioso porque él habla que el diente de león, el diente de león es una planta que está bien programada para crecer donde caiga. Se adapta, ya está, tiene las herramientas para hacer lo que se espera de la vida de una planta. Pues caigo, crezco, me desarrollo, muero, ya está, perfecto. Y donde me toque, pues tengo capacidad de adaptación. En cambio, las orquídeas son plantas que si se dan las condiciones óptimas y apropiadas, tienen unas flores espectaculares. Y digo lo de las flores porque voy a profundizar un poquito más en la metáfora. No lo dice él, pero he hecho una observación que me parece interesante. Pero si no se dan las condiciones, perecen, van mal, ¿no? Entonces él habla que cuando estudias la población infantil ves que los niños con alta sensibilidad son niños que tienden a tener más problemas de déficit de atención, asma, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, tal, pero a poquito que se les nutre pues, con un programa de cómo gestionar el estrés o se les da buenos referentes, en poco tiempo varían y se convierten en todo lo contrario, en niños eficientes, bien adaptados, ¿no? Y dice que son los niños. Esto es curioso porque yo hace poco, y esto lo comparto aquí con vosotros porque me parece bonito, pues le regalé una orquídea a mi hija, no por esto, sino se la regalé. Por su cumpleaños compré una orquídea y tal. Y entonces, claro, pues sí, la compré con flores, tal, súper divina, tal, dije hay que cuidarla, no sé qué, pues por supuesto alguien la cuidó y a alguien se le olvidó ya la orquídea para siempre, a mí incluida, porque además no vivo con ella. Cuando pasaron muchos meses, verano y tal, pues la verdad que un día estoy allí y veo, digo, ahí va, la verdad es que la orquídea no se ha muerto. No se ha muerto lo que es la planta, evidentemente no ha vuelto a florecer y una orquídea sin flores, una planta fea, no dice nada. No dice nada, pero resiste, resiste. Y eso me dio una clave de profundidad en la metáfora también adulto, ¿no? Claro, esa cualidad cuando se conecta con un talento y cuando hace florecer, ¡guau!, ¿no? Todo el mundo te valora, te valida, está contigo. Si no se dan las condiciones, no floreces, ¿no? Dejas de interesar, nadie te mira, pero no eres como el diente de león, vale, toca morir, no, es que encima resistes y aguantas. Claro, te ves sometido a situaciones mucho más extremas. Esto también pasa en condiciones de salud. Gente que aguanta, que aguanta, que aguanta, que resiste, que sigue, que otra gente pues no resiste tanto, francamente, porque oye, pues me encuentro mal, tengo no sé qué, no puedo más, me cambio, lo dejo. Y claro, llegan a situaciones y a cuadros incluso clínicos tan abigarrados, ¿no? Que ahí ya se introduce mucha confusión, que es muchas veces lo que vemos en las consultas y en la clínica, ¿no? Cuadros como que no, bueno, al final ya no sabes por dónde agarrarlo y a veces subyace un poco esta cualidad. Michael Plus, la verdad que es un investigador, que por cierto creo que es holandés, pero él trabaja trabaja en Londres, estuvo en el King's College y ahora creo que está en la Universidad Mary Queen, creo que está ahí. Y él ha dedicado mucho a estudiar y con estudios serios este rasgo y la verdad que ha aportado bastantes cosas. También ha hecho estudios transculturales y de género, ¿no? De manera que, bueno, cómo afecta la cultura, por ejemplo, en la alta sensibilidad en los hombres, ¿no? Como en culturas orientales, que es un rasgo más validado, es un rasgo que conecta con la sabiduría, los hombres expresan y crecen muy bien con el rasgo, y como en las culturas occidentales es un rasgo un poco señalado, ¿no? Inhibido, contenido, ¿no? Y como incluso a la hora de la realización de los test, los hombres, hay mucho sesgo también en cómo realizan los test, porque una cosa es lo que puedan percibir de sí mismos, si es que lo perciben, ¿no? Porque a veces lo tienes incluso oculto hacia ti mismo, porque no es lo que se espera de ti, te quieres construir, te construyes otro self, otra forma de actuar, que en lo profundo a lo mejor no está tan conectado, ¿no? Y eso al final también genera problemas, tanto emocionales como de salud física, ¿no? Bueno, él estudia, también trabaja mucho, de hecho está construyendo, bueno, ha construido una escala para población infanto-juvenil. Estudia en un campamento con un montón de niños, entonces empiezan a identificar el rasgo de alta sensibilidad y con qué variables va o no va asociado. Y claro, hay que ver, pues ven que efectivamente infancias traumáticas, ¿no? Situaciones duras, bullying, pum pum, a estos niños de alta sensibilidad les ha hecho enfermar, les ha hecho vivir con disconfort, como con mucha disregulación emocional, pero en el mismo campamento también hay niños con rasgo de alta sensibilidad, infancias bien construidas, que son líderes eficientes, ¿no? Que son un crack. Entonces, él ve los dos aspectos y también hizo un estudio en colegios, que es un poco lo que refleja aquí, cómo a partir de un programa
para prevención de la depresión. Los que de verdad se beneficiaban del programa y en poco tiempo eran los niños de alta sensibilidad. A los demás, pues bien, sin pena ni gloria, o sea, tampoco entró por ellos, pero a ellos les cambió, les aportó, les mejoró la salud, ¿no? Y esta dimensión positiva, tal, es muy, muy, muy importante y muy interesante. Y ahí hay un desafío también en mejorar las escalas, ¿no? Porque esto no se está evaluando en las escalas, ni siquiera se pregunta, ¿no? Bueno, Plus habla de... Al final todos hablamos de lo mismo, en el fondo le ponemos distintos nombres, pero estamos redundando un poco en un constructo, en un perfil que va un poco en la misma dirección. Entonces él propone como una especie de paraguas de los modelos, ¿no? Que en realidad lo que van es esa sensibilidad al entorno, ¿no? Que por un lado es una respuesta ventajosa, ¿no? Positiva, y por otro lado, si hay historia de trauma, si hay historia dura, o si no hay una buena gestión por lo que sea, por la educación cultural, o porque evidentemente la alta sensibilidad tampoco te libra de nada, o sea que además puedes tener un trastorno bipolar, puedes tener una esquizofrenia, puedes tener migraña crónica, puedes tener mil cosas en la vida, ¿no? Y quizá esto lo puede favorecer o lo puede complicar. En el medio es la descripción que hace Leina Aron y luego la sensibilidad del contexto, ¿no? De los otros autores que os he comentado antes, pero bueno, que en el fondo estamos todos hablando un poco de lo mismo. En el plano de investigación y científico, la verdad que este libro, Highly Sensitive Brain, recoge todo lo que en investigación, neuroimagen, genética, evaluación y tal, está en la literatura acerca del rasgo de la alta sensibilidad. La verdad que es un libro que salió en el 2020, luego han salido más cosas, pero recoge básicamente todo lo que de verdad da alguna evidencia científica. En los estudios de neuroimagen, bueno, más o menos en ese libro vienen un montón de estudios que casi todos vienen del grupo de Acevedo junto con Leina Aron, y básicamente lo que se identifica es lo que se ve en la clínica y lo que se ha descrito, ¿no? Hay más activación en regiones relacionadas con el procesamiento visual superior, con la toma de conciencia, con la integración de la información en la memoria y la disposición para actuar. Las regiones que se suelen ver que están más presentes en este rasgo cuando hacen estudios funcionales, es área medial y posterior parietal, región temporal. Son personas que necesitan más tareas más tiempo con frecuencia para realizar las tareas, porque contemplan tantas sutilezas, ¿no? Y se quedan enganchados a veces a detalles que a lo mejor son relevantes o no, no lo sé, pero no son eficientes quedarse enganchado al detalle. Típico, cuando va unido a una alta capacidad, sobre todo, que ahora hablaré brevemente de eso, pues típico niño que de repente le ponen un problema, se atasca, lo ve complejísimo, no sé qué, de repente se centra, ve aspectos y lo resuelve por otra vía que no tiene nada que ver con la que explicó el profesor. Que esto es relativamente frecuente que pase, entonces el profesor se queda y dice, a ver, no te puedo suspender, pero tampoco te puedo aprobar porque no es lo que yo te he pedido, no es lo que yo tal, ¿no? Bueno, pues ese funcionamiento que para lo académico se entiende muy bien, lo tienen para la vida cotidiana. Entonces, típico que antes de que nadie se dé cuenta, como los seres humanos tendemos a ir todos en la misma dirección, pues hay unas colas para pasar el pasaporte, imaginaros, y todos en las mismas colas. Y hay una cola que nadie ve, pues este lo ve nada más llegar y ya, ¡boom!, se va, tienen como ese pensamiento, ese modo divergente porque captan. El tema es que a veces, cuando esto está bien conectado y pasa por la conciencia, va muy bien, pero muchas veces captas cosas y no sabes de dónde vienen. Y es más, en un pensamiento tan rápido y te puedes equivocar, o sea que las claves de tu cerebro pueden ser incorrectas, entonces no te lleva por buen camino, digamos. Es muy interesante el papel de la ínsula, ¿no? El tema de la ínsula que cada vez se va profundizando más, ¿no? Ese papel de la integración de la propiocepción, la información corporal, la personalidad, la interpretación emocional, ¿no? El yo, ¿no? Es como que la ínsula conecta con la toma de conciencia, con el yo, por supuesto el papel de la amígdala.
también un poco con las áreas de recompensa, ¿no? Con las imágenes positivas, negativas, y se ve que también hay diferencias según la infancia o los recursos o el entrenamiento que tenga la persona. Claro, por eso esto es muy difícil de evaluar, porque, por ejemplo, uno puede nacer con una sensibilidad tremenda al ruido, pero evidentemente si te toca nacer en una familia de 8 hermanos, pues evidentemente, como estamos programados para la supervivencia, seguramente, intuitivamente, o apoyándote en referentes, tú has ido desarrollando estrategias, mecanismos y entrenamiento o filtro para... Entonces, claro, si de mayor te preguntan, oye, ¿y a ti te molestan mucho los ruidos? Pues piensas, guau, pues si vivo con 8, ¿cómo me van a molestar? Pero eso no quiere decir que no tengas un perfil. De hecho, ya cada vez más se tiende, bueno, se aclara que el único instrumento de medición que hay de la alta sensibilidad es la escala de Leynaron, pero evidentemente no es un instrumento diagnóstico, ni mucho menos, es un instrumento de investigación y no puede ser rígido y tajante. Quiero decir que si en alguna de los ítems de la escala la puntuación es extrema y la clínica acompaña, pues claro que puedes definir que es una alta sensibilidad emocional. Es verdad que la gente que tiene historia de trauma tiende a puntuar muy alto en la alta sensibilidad y es por la hiperalerta y sobreactivación en la que viven de manera continua. Por este campo, la verdad, de estudio e investigación es un desafío porque es bastante complejo y no es nada sencillo el diagnóstico diferencial, ¿no? También hay estudios genéticos que tampoco hay una evidencia enorme, ¿no? Se habla del genotipo corto, del transportador de la serotonina, también de la variante genética de la norepinefrina, de polimorfismos, bueno, tampoco hay tantas evidencias. Lo que sí hay como bastante consenso, que es un rasgo bastante biológico, ¿no? Bastante heredado. ¿Naces con él? Eso sí. Luego el contexto, el aprendizaje lo entrena hacia un lugar, hacia otro, pero es bastante biológico. Bueno, el tema de cómo conecta con la alta capacidad intelectual, la verdad es que es un tema también bastante desafiante y complejo. Hombre, técnicamente, si lo pensamos, las mismas estructuras, ¿no? Pues sistema límbico, hipocampo, pum, pum, que conectan con lo emocional, son las mismas que conectan con lo cognitivo, ¿no? Evidentemente, y de hecho, lo emocional tiene un impacto tremendo en lo cognitivo y casi nos atreveríamos a decir que los avances, las decisiones, siempre están teñidas de decisiones emocionales, o sea, porque se consiguen retos, se consiguen cosas en la humanidad, porque hay una energía, hay una emoción, hay una motivación detrás que nos lleva a aquello, ¿no? Bueno, esto es muy evidente cuando pasa algo emocionalmente muy potente, todo lo que ocurre en ese momento, toda la información se queda grabado a fuego y las cosas anodinas pues no se nos graban, ¿no? O sea que está completamente indicado. El tema de la alta capacidad siempre se ha trabajado desde el ámbito de la educación más que desde la salud, aunque es verdad que siempre se ha señalado pues, todas las dificultades de ansiedad, de disconfort, de bloqueos, que la gente con alta capacidad expresa, ¿no? Sobre todo en la etapa escolar. Bueno, sobre todo en la etapa escolar no, nos fijamos en la etapa escolar, porque luego ya el adulto, pues ya, oye, pues lo que haya aprendido bien y si no, pues que se busque la vida. O sea, de hecho es curioso, la verdad, a mí me llama la atención que en las empresas suele haber un departamento de neurodivergencia, pero está muy enfocado al autismo, tal, ¿no? Y se dan pautas. La alta capacidad, que precisamente es mucho más eficiente, que bien trabajado, son gente que sería un crack para la empresa, pues no entran hay que pelearlo mucho, no se entiende. O sea, todo esto de la flexibilidad del horario, quitar presión, esto no entra, ¿no? Es curioso. Desde el ámbito de la educación y de la neuropsicología, pues claro, se han desarrollado instrumentos de medida, tal, entonces como que es un ámbito más trabajado, que se han llegado a una serie de consensos, ¿no? En el que la alta capacidad viene definida por tal, y luego ya lo determina que el CI, según el WISE no sé cuánto, según la comunidad autónoma, pum, pum, pum. Traigo estos dos libros que son como emblemáticos también a nivel divulgativo, tanto de la alta capacidad, de la alta sensibilidad, porque bueno, es verdad que son libros que la gente cuando los lee muchas veces no les hace como un clic de identificación, dicen, wow, esto, qué increíble que esto esté en un libro, esto soy yo, y desde ahí a veces vienen a las consultas o tal.
Este libro, Demasiado inteligente para ser feliz, Jane es una psicóloga francesa. Ella ha trabajado siempre con alta capacidad intelectual. Entonces, cuando ella tenía que explicar a los padres de los niños con alta capacidad cómo gestionar la emocionalidad en la alta capacidad, pues le llamó muchísimo la atención que los padres decían, bueno, pero es que esto es increíble, o sea, esto que me estás contando, estoy reescribiendo toda mi vida. Pero claro, también la alta capacidad es muy genética, ¿no? Bueno, pues escribió este libro para estos papás y estos adultos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si tú lees la parte de la emocionalidad en la alta capacidad intelectual, es exactamente lo mismo que se describe en la alta sensibilidad emocional. Lo que pasa es que es verdad que no siempre en personas en las que se identifica una alta sensibilidad emocional se reporta una alta capacidad intelectual. Es difícil que tengan una baja capacidad intelectual. También he de decir, pues tienes una baja capacidad intelectual, la capacidad de procesar tanta información todo al mismo tiempo y muy rápida es dudosa o es difícil, pero es verdad que no siempre se reporta. Pero bueno, es un área también para estudio. Esto es un poco como un cuadro así muy visual de cómo conectan, ¿no?, los principales bloques complejos en el diagnóstico diferencial de alta sensibilidad, alta capacidad. Es verdad que este solo se refiere a la alta capacidad, pero en realidad la alta sensibilidad y la alta capacidad, si leéis la descripción, es que es muy parecido, salvo por la evaluación cognitiva de la alta capacidad. Tenemos, bueno, vosotros lo veis como yo, ¿no?, que afinar en el diagnóstico del déficit de atención y de la alta sensibilidad y alta capacidad es muy importante, pero es muy difícil también, tiene mucha complejidad. Evidentemente, si no lo gestionan bien, la gente con alta capacidad y con alta sensibilidad, claro que tienen problemas de atención, porque su cerebro no para, lo tienen que entrenar al aquí y ahora, salvo que tengan una motivación brutal. Entonces, tienen una capacidad de focalización impresionante, ¿no? Mucho más por encima de la media. Digamos que quizá la tendencia al pensamiento abstracto, esa comprensión rápida, ese pensamiento más global, esa inquietud por conocer, a veces están bloqueados, porque a veces tienen tantos intereses y no responden a las expectativas sociales que lo que les pasa es que se bloquean. Pues no sé lo que quiero hacer con mi vida, pues no valgo para nada, pues no me interesa nada, pues yo no sé, y entonces ya colapsan y están como fuera del interés de todo. Pero eso no quiere decir que como son ellos, en realidad no tengan una fascinación por aprender. Lo que pasa es que a lo mejor no son en las condiciones, ¿no? Y ahí hay que ayudarles un poquito. Esa necesidad de complejizar, que a veces hay que entrenarles en lo contrario, en vete a lo importante, ¿no? Suelta complejidad, páralo aquí, no sigas un poco conectando, ¿no? Y eso hay que entrenarlo. Como parte positiva, tiene una capacidad y una plasticidad enorme, ¿no? Incluso una sugestionabilidad que incluso para la parte emocional les ayuda mucho a poder entrenar. Tienden a conectar campos, a encontrar patrones, ¿no? Es como que encuentran un patrón. Entonces, ven algo en el área de la historia y encuentran un patrón en otras disciplinas, ¿no? Y se quedan ahí un poco fascinados, pero es muy interesante muchas veces los patrones que de manera intuitiva identifican, ¿no? La intuición. Pasa que a veces funcionan demasiado con el pensamiento intuitivo y esto a veces hace que no sean sistemáticos en la forma de aprender y les lleva un funcionamiento muy desde el logro, ¿no?, desde el talento, desde la intuición. A veces no va bien, ¿no? Y también ahí hay que acompañarles, ¿no?, introducirles en la experiencia también de lo sistemático, que no tiene por qué ser desagradable, y en la necesidad de instalar las cosas en automático en el cerebro para hacerlo más eficiente, no tener que llevar siempre en la pantalla de la mente el control de todo lo que necesito, sino, bueno, como lo has trabajado, no te preocupes, sale solo, ¿no? Tener esa experiencia de que sale solo. Igual que el déficit de atención, se aburren fácilmente. Es un poco claro, hay muchas cosas que pudieran parecer lo mismo, ¿no? Tienden a un pensamiento simbólico, metafórico y ese aprendizaje divergente. Claro, las personas con déficit de atención, evidentemente, como todos los seres humanos, si algo te interesa, focalizas mejor. Pero normalmente no tienen tanta capacidad atencional y de rendimiento como tienen la gente con alta capacidad y alta sensibilidad. Otro tema complicado es la interacción con autismo, Asperger, ¿no? Hay muchos, vamos, yo he encontrado chavales que vienen diagnosticados de Asperger y lo que hay es una alta capacidad, no tienen un Asperger. A veces porque, claro, cómo conductualmente expresamos lo que nos pasa es lo que ven los demás, pero a veces no es lo que hay dentro de nosotros. Entonces,
hay niños que su rapidez, su sensibilidad, pero también su experiencia les ha llevado a protegerse, pues no contando, poniendo una barrera de frialdad, ¿no? Dice, este niño es que tiene cero empatía y a veces es todo lo contrario, ¿no? O qué rarito es en las interacciones con los demás. Lo que pasa es que está en un entorno en el que no se siente conectado y no tiene herramientas, ¿no? Pero no tiene un trastorno del neurodesarrollo. Pero bueno, hombre, casos muy claros de autismo y de Asperger, pues no. Pero es que hay casos, hay gente con Asperger que tiene un coeficiente intelectual altísimo y un buen funcionamiento. Son terrenos ahí un poco delicados. Bueno, como veis, casi todo queda un poco en el ámbito de lo teórico, y en los libros, por ejemplo, la que más trabaja, más experiencia, más investigado y más todo es Elaine Aron, pero sus libros en el fondo es más como recomendaciones, ¿no? Como es muy bueno que la gente con alta sensibilidad se reúna en grupos para sentirse identificado. Es muy bueno que haga meditación porque está comprobado por la neurociencia que eso, es un súper buen entrenamiento neurosensorial y el sistema nervioso vegetativo y tal. Pero no hay programas adaptados, previstos, trabajados, contrastados, ¿no? Desde esa idea que, bueno, no es idea, sino estos estudios que os he comentado en niños, en adolescentes, de lo bien que les van programas cortos, psicoeducativos, tal, bueno, y por qué, o sea, una cosa que pudiera ser tan sencilla y que hay evidencias y que está reportado, ¿por qué no hacerlo con adultos? ¿Por qué no hacer un formato a ver qué tal? Y desde ahí surgió la iniciativa, que bueno, que ya todos conocéis y que al final plasmamos en esta publicación, de hacer grupos de entrenamiento en autorregulación emocional experienciales, bueno, intentando darles un soporte desde la neurociencia, desde la evidencia científica, ¿no? Que yo creo que esto al final en las redes hay un mar de confusión, un mar de recomendaciones, pero bueno, yo creo que en esto también, pues con lo que hay, a lo mejor no mucho, pero lo que hay, y desde ahí creo que a la gente le ayuda mucho tener las claves de por qué se le ofrece esto, cuál es el camino y qué podemos intentar, ¿no? Y la verdad que nos ha funcionado muy bien. Son programas cortos que tienen una parte psicoeducativa y otra parte apoyado en meditación, en terapia centrada a través de la compasión, pero un poco documentándolo pues desde lo que de verdad hay reportado, ¿no? En el ámbito científico y llevándolo mucho al entrenamiento. Ya digo, generalmente es gente que funciona mucho, muy rápido, pero mucho desde la intuición, le cuesta mucho lo sistemático y entrenarlo. Entonces, ofrecerles un espacio con un programa fácil, con ejercicios sencillos que puedan meter en su vida cotidiana, que pueda haber un acompañamiento, que se permitan la experiencia de ver en el tiempo los cambios que se pueden generar en su sistema nervioso, en su aprendizaje, porque se instala otra forma de respuesta en automático. Eso es muy interesante y desde ahí, ¿no? Desde esa buena regulación, a veces también puedes trabajar mucho mejor en patología también compleja, tanto psíquica, porque ya digo, no te libra, y además es verdad que es gente que es más frecuente a veces que tengan vivencias traumáticas en la infancia. Por la profundidad en cómo lo viven, o sea, a lo mejor no tienen más vivencias traumáticas que la media, evidentemente, esto es una probabilidad que te pase en la vida, pero quizá el protegerte peor y la profundidad con lo que lo vives deja más daño, deja más herida, y por eso quizá se acaban reportando más, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, teniendo esas herramientas, pues muchas veces acompañarles en patología compleja, pues tiene mejor pronóstico, ¿no? Y también te ayuda a hacer un poquito de diagnóstico diferencial. Hay veces que lo que ves viene nada más que una emocionalidad mal regulada y a veces hay una comorbilidad, una patología bipolar, un estrés postraumático o lo que sea. Bueno, lo de la figura del caballito de mar es por lo que, como es el caballito de mar, bueno, porque como veis es igual que el hipocampo, ¿no? Es exactamente igual, es curioso.
y luego por lo divergente que es el caballito de mar, ¿no? Porque tienden a vivir en tribus, porque tienen dos ojos separados, porque así captan toda la información de todo el tiempo. Son peces, aunque son raritos como peces, pero son peces y son peces muy leales, ¿no? Que viven siempre en pareja, que cuando muere la pareja o mueren ellos o acaban adhiriéndose a otra pareja con la que guardan fidelidad, ¿no? Un poco hasta la muerte, y además son peces que también se tienen que dar unas condiciones del entorno para poder tener el máximo funcionamiento y el máximo rendimiento. Y bueno, pues esto es un poco así una panorámica un poco de dónde viene y de lo que hay un poquito a día de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis que comentemos alguna cosita.